La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero compartirles rápidamente la palabra de Dios porque puede ser un poquito más extenso en esta oportunidad. En Isaías, capítulo 28, a partir del verso 14. Isaías, capítulo 28, verso 14. Dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, a metro, a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, el escondite. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol, el reino de los muertos, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos, ¿no? Destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Vuelvo sobre el verso 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo la palabra de Dios, que la obra de Dios nos resulta extraña. Y vaya que nos resulta extraña. Tantas veces nos encontramos frente a la dificultad y tenemos que reconocer que no alcanzamos a comprender lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. No alcanzamos a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa o nos toca una determinada experiencia, una circunstancia, una prueba. Isaías capítulo 55 dirá luego que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son como los nuestros.
No estamos en condiciones de cuestionar a Dios, ni siquiera de analizar el proceder de Dios, los procedimientos de Dios, los métodos de Dios, los procesos, los instrumentos. El capítulo final, aquí 28, que habla de esto, ¿no? De los instrumentos que Dios utiliza. Así como le enseñó también al campesino cómo labrar la tierra, cómo trillar, cómo cosechar cada producto de manera diferente. ¿De quién dice allí el profeta aprendió esto? El hombre, de Dios, que también trabaja de una manera personal y diría individual con cada uno de nosotros. Nuestra mente finita no es capaz sencillamente de comprender lo infinito, y verdaderamente nos resulta extraño el proceder de Dios muchas veces, y lo quiero destacar de dos maneras diferentes. En un primer momento, en una primer parte, en una faceta que no nos resulta para nada agradable y que tiene que ver con la justicia de Dios. La Biblia nos revela en infinidad de páginas acerca de este carácter de Dios, del carácter de la justicia de Dios. Él no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Él anuncia que nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias. Y Él también dice que lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Es un Dios santo que siempre cumple su palabra, que corrige, que disciplina, que ejecuta los juicios que ha anunciado. Sí, un Dios que siempre honra su palabra. En el texto de Isaías 28, 21, el verso 21, lo leo por tercera vez. Pero el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Cita por lo menos dos eventos, ¿sí? Dos episodios de la historia de Israel del Antiguo Testamento, lo que pasa en el monte Perazín y lo que pasa en el valle de Gabaón. Vayamos por parte. Primero, el monte Perazín. Esa historia está en 2 de Samuel capítulo 5, verso 20 aproximadamente por allí, donde Dios intervino de una manera maravillosa para salvar a su pueblo a instancias de que los filisteos habían atacado a David apenas había sido ungido rey. Y Dios quebrantó a los enemigos. Aquí la palabra está aludiendo a ese hecho. Y el segundo hecho, el valle de Gabaón, es cuando Josué, dice la Escritura, que también viéndose frente a la batalla contra sus enemigos, dice la Biblia que él oró en un momento dado y que Dios atendió la oración de un solo hombre. Siempre me ha impactado esta historia. Josué capítulo 10 está el relato. Habiendo oído Dios la oración de un solo hombre, Dios respondió y le dio una gran victoria, una contundente victoria a Israel. Pero esa victoria fue juicio y destrucción contra los enemigos del pueblo de Dios. La extraña obra de Dios, cómo irrumpió de manera sobrenatural, actuó de una manera rara, porque trajo juicio y destrucción repentina sobre los enemigos. Pero esos actos de justicia divinos también fueron actos de protección y de socorro para personas y para el pueblo que acudió con fe, con confianza en oración, buscando ayuda y buscando la protección de Dios, ¿sí? Así son estos actos de socorro de Dios. No es como alguna persona puede llegar a pensar que Dios tiene problemas para manejar su ira. No es así. Dios administra mucho mejor, por cierto, sin ninguna duda, infinitamente mejor que nosotros, la ira. Y esto simplemente es el cumplimiento de su palabra y la administración de justicia. De hecho, Dios declara enfáticamente varias veces, pero por ejemplo en Ezequiel capítulo 18, no quiero la muerte del impío, sino que se convierta.
y que tenga vida. Esta es una faceta más difícil. La otra, la segunda, es mucho más agradable para nosotros y es la que nos embarga de emoción tantas veces, la que toca las fibras más íntimas de nuestro ser y que nos conmueve. Nos puede resultar muy extraño, sí, por cierto, que Dios haya elegido amar a los pecadores. Nos puede resultar muy extraño que Dios haya elegido amar al pecador que se arrepiente, que reconoce que tan solo merece condenación, a tal punto que envió a su Hijo para rescatarlo, para redimirlo. Es sumamente extraño que Dios haya dejado que ese Hijo amado que vino a este mundo sufriera la cruel muerte de la cruz y que aún sin haber hecho nada malo jamás, sufriera tremendamente a mano de hombres pecadores. Es extraño, ¿verdad? Es extraño eso. Es sumamente extraño que Dios, no satisfecho con esto, envió al Espíritu Santo para vivificar nuestra vida espiritual, para darnos una capacidad sobrenatural, para vivir la vida cristiana, para servirle y para proclamar con denuedo el mensaje de perdón, de amor y de salvación. Es extraño, es extraño. Es sumamente extraño, por cierto, que tan solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Es extraño que tan solamente por la gracia de Dios podemos ser hijos e hijas de Dios. Que podemos alcanzar a disfrutar de la misericordia de Dios que se renueva cada día. Que podemos gustar y disfrutar de su bondad y de su fidelidad a pesar de nuestras fallas. Es extraño, claro que sí. El proceder de Dios es extraño. La obra de Dios es extraña. La operación de Dios es extraña, como dice Isaías 28:21. A mí me resulta muy extraño saber que Él me ama a pesar de todo. A pesar de todos mis errores, de todas mis equivocaciones y mis fallas, me resulta muy extraño. Me resulta extraño también saber que Él anotó mi nombre en el libro de la vida y prometió que un día me vendrá a buscar para que pueda estar por toda la eternidad con Él en su presencia. ¿No te resulta también extraño a ti esto? Quizá nos terminamos acostumbrando a esto, pero es muy extraño, es raro, no lo merezco, ni tú lo mereces. Sin embargo, es lo que asegura Dios en su palabra. Es muy extraño lo que Dios hizo con Saulo de Tarso. Dice el dicho, para muestra basta un botón, y quisiera que este sea el botón de muestra. Es muy extraño lo que Dios hizo con Saulo de Tarso. Era un fiero perseguidor de los cristianos, fiel a su idea y fiel también a los sacerdotes allí en Jerusalén. Un fiero perseguidor de los cristianos, de los primeros cristianos. Y Dios no solo lo transformó para que dejara de perseguir a la iglesia, sino que Él mismo se convirtió, se transformó por Dios, fue transformado en una persona perseguida, en un apóstol, en un siervo, en un misionero, en un predicador de la palabra, el autor de gran parte del Nuevo Testamento. ¿No es extraño esto? Definitivamente, Dios obra de manera extraña. Me resulta extraño entender que Él me eligió, me llamó a mí, vil y despreciable, y aunque no lo merezca, me da la oportunidad también de servirle. Nos puede parecer muy extraño, muy inexplicable todo lo que tiene que ver con Dios, pero quiero asegurarte que Él tiene motivos y tiene razones para hacer cada cosa que hace. Y aunque nos parezca extraño su proceder, no dudes de su amor incondicional, solo por el hecho de no poder entenderlo o no poder explicarlo. Su gracia
La gracia de Dios es la única que puede infundir aliento y esperanza en este momento de pandemia, en este momento de crisis global, en este momento en que nuestros corazones a veces están también contristados por todo lo que está pasando en esta circunstancia tan puntual que nos toca vivir. Solo porque la forma de obrar de Dios es extraña y no la podemos comprender, no perdamos esa alegría, ese gozo, esa paz y esa esperanza que viene del cielo a través de la palabra de Dios, que nos asegura que Dios está en control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para ti y para mí, para todo aquel que se acerca a Él con fe, con confianza y con esperanza. Así que ánimo, no te desanimes, que Dios te bendiga. Amén.